Saludos, saludos legendarios. Mi nombre es Ignacio Dreque, legendario 3946. En esta ocasión, en este gran congreso para hombres, aviva el fuego que hay en ti. Hoy yo quiero hablarles sobre avivar el fuego, pero el fuego de tu propósito. Hay una pregunta que todos nos hacemos en el transcurrir de nuestra vida. Hay preguntas que nos hacemos como qué voy a estudiar, como que con quién me voy a casar, dónde voy a vivir. Y a medida va avanzando el tiempo, hay más preguntas que surgen. Pero hay una pregunta importante que es, y creo que cuando tenemos esa crisis existencial nos preguntamos, y es, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito mío en esta vida? Y eso quiero hablarte hoy, para que tú avives el fuego de tu propósito que hay en ti. Primeramente hay que tener algo claro. El propósito de tu vida va más allá de los intereses tuyos. El propósito de tu vida sobrepasa la familia que tú hayas podido establecer, tus logros, tus estudios, tu carrera, tu profesión, etc. Tu propósito va más allá de todo eso. Tu propósito está ligado a la razón por la cual Dios te creó. O sea, está ligado en Dios. Tu propósito viene de Dios. Hay una frase que dice que todo lo que tú necesitas está dentro de ti. Es cierto. Todo lo que tú necesitas sí está dentro de ti para poder triunfar en esta vida. Pero hay una cosa que quizás nosotros estamos olvidando. Que todo eso que está dentro de ti que tú necesitas para triunfar se activa cuando tú conoces el propósito que está en tu vida. Entonces, ¿cómo yo puedo descubrir el propósito que está en mi vida? Primeramente hay que tener claro algo. Y es que todo empieza y todo termina con Dios. Este es un breve resumen de un libro bastante interesante que sé que muchos han leído. Y para eso quiero leer Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. O sea, tú eres creado por él y para él. O sea, que estás creado para cumplir un propósito, por el propósito por el cual él te creó en este tiempo y en esta generación. Entonces, hablando del propósito y de avivar el fuego, ¿por qué es necesario que tú avives el fuego que hay en ti? Para eso yo quiero contarle una historia, o más bien quiero hablar sobre un hombre que estaba encendido en fuego, que ardía en fuego. Y estoy seguro que todos nosotros lo conocimos. Estoy hablando, hoy hemos leído sus historias, no lo conocimos físicamente, sino de sus historias. Y es el apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre apasionado por lo que él creía. Si nos vamos a la historia y conocemos y estudiamos un poco sobre él, podemos ver que él desde que nace lo inculca en estudiar la palabra de Dios. Lo inculcan para que conozca todo lo que era la ley y todo prácticamente el Antiguo Testamento. Él era un maestro de lo que era la palabra de Dios escrita del Antiguo Testamento. Inclusive el maestro personal de él era Gamaliel, un erudito en la palabra de Dios. A todo eso, Saulo en su entonces crece con esa llama de cuidar y de procurar que lo que decía la palabra de Dios se cumpliera al pie de la letra. Él también pertenecía a los fariseos y esa gente de los fariseos eran estrictos, no podían ver que algo se iba un poco de lo que ellos creían. Entonces el apóstol Pablo, Saulo, estaba metido de lleno en eso. O sea, desde ese momento Saulo mostraba fuego por lo que él quería. Él pensaba que sabía cuál era su propósito en la vida. Pero sabemos la historia de Pablo. ¿Qué pasó después? Saulo, camino a Damasco, dice que tuvo un encuentro con nuestro legendario número 1, con Jesús. Dice que lo tumbaron del caballo, un resplandor, y nuestro legendario número 1, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento Saulo cambió su vida.
Desde ese momento, Dios le da instrucciones específicas de lo que tiene que hacer. Después que perdió la ceguera, le dijo: ve a tal lugar, te vas a encontrar con tal persona, él va a orar por ti, vas a recobrar la vista. Y dice que Pablo inmediatamente hizo todo eso. Cuando recobró la vista, lo primero que él quería hacer era predicar a Dios, a Jesús, hablar de Jesús a toda la persona. O sea, el fuego que había en él, el fuego de su propósito se activó. Él pensaba que su propósito era perseguir a la iglesia, hacer que se cumpliera con todas las leyes, con todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Pero cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, su vida cambió radicalmente. Y si podemos seguir y vemos la historia de Pablo, sabemos que él sufrió por la causa de Jesús. Él sufrió grandemente por la causa de Jesús. ¿Qué más le pasó? Pablo fue encarcelado. Fue encarcelado de ahí en esa cárcel, en esa prisión donde se encontraba. Desde ahí él mandaba cartas y mandaba cartas a los diferentes lugares y mandaba cartas a los diferentes lugares con tal de seguir haciendo o cumpliendo su propósito en la vida. ¿Cuándo lo descubrió? Cuando tuvo un encuentro con Jesús. Y ahí una de las partes que quiero resaltar para nosotros. Quizás nosotros andamos en la vida buscando propósito. Andamos preguntando y viendo por acá y cuál es mi propósito y por qué estoy aquí y estoy haciendo esto y estoy haciendo lo otro. Pero déjame decirte que el único que puede revelarte el propósito de tu vida en esta generación, aquí y ahora. ¿Por qué tú naciste este año 2020 en medio de una pandemia y por qué estás aquí? Dios tiene el propósito para eso. Dios tiene la razón por la cual te puso en este lugar y en este tiempo. Solamente hay que buscarlo en Él, tener ese encuentro personal con Él. Lo que tú haces te está encaminando a que tú tengas ese encuentro con Dios. ¿Qué era una de las características particulares de Pablo o Saulo? Él tenía pasión en lo que hacía. Aunque a pesar de que era malo, perseguía a la iglesia y él tenía pasión. Él andaba pensando en ello de día y noche, buscando estrategias de cómo agarrar a esos cristianos y encarcelarlos. Porque él tenía pasión y yo me imagino a Jesús allá arriba en el cielo diciendo: yo necesito a Pablo en este equipo. Yo necesito a alguien apasionado como él, alguien que sabe, que cree, que piensa cuál es su propósito. Yo lo necesito en mi equipo. El legendario número 1 hará esa misma pregunta de ti. Déjame decirte que si tú estás escuchando este momento, si tú estás aquí en este momento juntamente con nosotros, déjame decirte que Dios te está diciendo: sí te necesito en mi equipo. Y sí quiero que tú hagas lo que tienes que hacer en este equipo donde te puse, ya sea en la ciudad donde estás, en el país donde estás, en la iglesia donde te congregas. Y si no estás en una iglesia, en lo que haces para ayudar al mundo a hacer un mejor lugar, te necesito ahí haciendo lo que sabes que debe hacer, buscando dirección específica, así como cuando yo me encontré con Pablo en ese camino hacia Damasco. Así yo también quiero darte instrucciones para saber qué tú debes hacer para cumplir el propósito en tu vida. Entonces Pablo, ese hombre apasionado que ya encontró ese propósito en su vida, sufre por ese propósito, sueña en ese propósito, trabaja arduamente en ese propósito, no se cansa de de cumplir ese propósito. Y vemos a un Pablo esforzado, vemos a un Pablo que usa todo su conocimiento anteriores para la causa del propósito de Dios. Y quiero decirte también eso a ti hoy, hombre. Quizás tú antes de venir a los pies de Cristo, o antes de convertirte en legendario, o antes de X momento de tu vida, inclusive antes de este seminario, quizás tú tenías o hacías cosas. Quizás era un deportista, quizás construías, quizás, no sé, el talento natural que Dios te haya dado. Déjame decirte, eso Dios quiere usar para cumplir el propósito que Él puso desde antes de la creación del mundo en tu vida. Esto no es cuestión de que no, lo que yo viví antes ya no me sirve y yo debo olvidarlo. No, todo lo que tú viviste es para cumplir el propósito que Dios
estableció a tu vida desde antes de la creación del mundo. Ahí está tu propósito. Solamente debes saber cómo buscarlo, cómo retomarlo y cómo tornarlo a favor del reino de Dios. Entonces vemos a un Pablo que sufre y en medio de la cárcel le escribe a todas las iglesias que él fundó. Vemos que hace varios viajes misioneros. En medio de los viajes misioneros hay tormenta, él tiene revelación de Dios, lo pica una serpiente, naufragia, hace un montón de cosas. Pero en medio de todo eso, Pablo nunca pierde la fe de la promesa que Dios había cumplido, que había dado a su vida. Entonces, avivar el fuego de tu propósito tiene mucho que ver con varias cosas que yo quiero mencionarte ahora. ¿Cómo mantener el fuego de tu propósito encendido? Primero, habla de tu propósito. Necesitamos que tú hables día y noche de tu propósito. Que no te canses de hablar de tu propósito. Después que Dios te lo revela, habla de él día y noche. Habla de él, coméntale a las personas, habla de él, háblale a las personas, sueña con él. Si puedes hablarte a ti mismo de ese propósito, háblate a él. Si cuando te sientes un poco cansado, cuando te sientes un poco desesperado, háblate a ti mismo de tu propósito, porque es necesario que tú conozcas tu propósito. ¿Qué más debes hacer por tu propósito? Ora por ese propósito. Hay que orar por el propósito que Dios puso en tu vida. Mantén ese propósito en oración, ahí hablando con Dios día y noche, orando por ese propósito, pidiéndole a Dios que te dé más revelación, que te dé más estrategia, que te dé más contacto, que te ayude a hacerlo más. Ora por ese propósito día y noche, no te canses de orar por ese propósito. Tercero, ¿qué debes hacer por ese propósito? Trabaja en tu propósito. Trabaja día y noche en ese propósito. Trabaja fuertemente en ese propósito. Esfuérzate en ese propósito. Acciona en ese propósito. No deje que otro haga lo que tú tienes que hacer. Haz lo que tú tienes que hacer por ese propósito. ¿Qué más? Un cuarto punto. ¿Qué más tú debes hacer por ese propósito? Medita día y noche en ese propósito. Cuando Josué iba a tomar el liderazgo del pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, esa fue una de las promesas y de las instrucciones que Dios le da a Josué. Nunca se aparte de tu boca el libro de la ley. Medita en él de día y de noche, porque dice que entonces hará prosperar tu camino y todo lo que tú haces te va a salir bien. Entonces, ¿qué tú debes hacer para mantener el fuego de tu propósito encendido? Medita en ese propósito de día y noche. Antes de dormir, piensa en ese propósito. Cuando te va a acostar, piensa en ese propósito. Cuando te levantas, piensa en ese propósito. Cuando vas camino en el camino, piensa en ese propósito. Cuando estás en un tranque, piensa en ese propósito. Sea lo que sea que estás haciendo, que ese propósito siempre esté ahí, de día y de noche, meditando en ese propósito. Y en quinto punto, quiero que también pienses en ese propósito, que creas. Quinto propósito, cree en tu propósito. Si tú no crees en tu propósito, nadie más va a creer por ti en ese propósito. Entonces, si tú crees en ese propósito, Dios tiene una promesa, dice que al que cree, todo le es posible. Entonces, si tú crees en ese propósito, déjame decirte que es posible, porque ya Dios depositó en ti todo lo que tú necesitas para poder cumplir con ese propósito. Entonces nosotros sabemos y creemos en un Dios poderoso. Creemos en el legendario número 1, Jesús. Él vino a esta tierra para cumplir un objetivo principal, un propósito. Él no se desenfocó de ese propósito, a pesar que hizo muchas cosas. Pero en todo eso que hizo para llegar a ese punto era para cumplir su propósito en la vida. Hasta que llegó a la cruz. Ahí en esa cruz, cuando él soltó el aliento y dijo, consumado es. Ahí él pudo decir, propósito cumplido. Y hoy día, tú y yo
Gracias a Él tenemos esa salvación, tenemos ese poder, tenemos esa unción tenemos al Espíritu Santo para poder lograr cumplir ese propósito. Y para tú poder encender ese propósito en tu vida, termino con esto. Quiero hablarle sobre el apóstol Pablo cuando se presenta o le habla a Timoteo, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. En esta noche, en esta tarde, yo quiero imponer mis manos sobre ti para que ese fuego del propósito del don de Dios en tu vida se avive. Para que ese fuego que arde en ti, que no te deja tranquilo, porque tú necesitas cumplir con el propósito de tu vida en esta tierra, tú lo lleves a cumplir. Padre bueno, Padre santo que estás en el cielo, gracias. Te amo y te bendigo. Señor, en estos momentos extiendo mis manos por cada persona que me escucha, Dios, a través de las redes sociales. Yo oro, Señor, por ellos. Yo impongo mis manos sobre ellos, así como el apóstol Pablo lo hizo sobre Timoteo, y declaro que se aviva el fuego del propósito del don de Dios que hay en cada uno de estos hombres que me escuchan. Se avive ahora, se aviva, se aviva, se aviva. Se enciende el fuego ahora. El fuego de Dios sobre ti para cumplir el plan perfecto, el propósito perfecto de Dios sobre tu vida. Que así sea en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Bendiciones, mi hermano. Saludos.